Hola, mi nombre es Roberto Hernández Reyes, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. En nuestra materia de taller de bases de datos, en la unidad 6 se nos asignó un trabajo, y es la conectividad de bases de datos. ¿En qué consiste esta unidad? Bueno, vamos a realizar la conectividad de una base de datos. La primera conexión será de MySQL utilizando ODBC en Access. ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, pues como podemos ver, tenemos la base de datos, que será alumno, la tabla cursar y la tabla materia. Después, aquí están las tablas, como deberían de quedar. Y después trabajaremos con SQL. Bueno, estos procedimientos en sí en Access no se pueden utilizar, pero se quedarán documentados de que se realizaron porque en Java y en C Sharp sí se utilizarán. Empezamos a documentar con la creación de las tablas. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra creación de base de datos que es estudiantes. Usamos la base de datos estudiantes, la tabla alumno, la tabla materia, la tabla cursar y posteriormente la tabla bitácora alumno, que nos será útil para unos triggers que a continuación explicaré. Bueno, comenzamos primero con un procedimiento para insertar alumnos. Aquí está. Repito, esto lo explicaré más a fondo en cuanto lleguemos a la conexión de Java y C Sharp, porque en Access no se pueden utilizar los procedimientos o funciones. Y después tenemos un procedimiento para eliminar alumnos, que aquí está. Después tenemos un procedimiento para modificar alumnos, aquí lo tenemos. El procedimiento que realice una búsqueda con patrones, aquí está, ya lo tenemos. Una función que permita calcular la edad, aquí está. Y aquí importante, un disparador. En disparadores sí los vamos a utilizar en Access. Y este es muy importante, ya que este les había comentado de esta tabla, de la tabla bitácora alumno. En esta bitácora alumno, en cuanto nosotros eliminemos o modifiquemos algo de la tabla cursar, se tienen que insertar los datos en esta bitácora y se tiene que describir la acción que se realizó. Para ello tenemos aquí nuestro trigger, que el primero es de eliminación. Después de que se elimine un registro de la tabla cursar, este se va a insertar en la tabla bitácora alumno con los valores del número de control anterior, el nombre, el apellido, la clave anterior de la materia, la clave anterior, la calificación anterior, la fecha anterior del reporte, el usuario que realizó la acción, la fecha, con now lo calculamos, y la acción, que como podemos ver aquí es eliminado. Y terminamos el trigger. Después de este mismo trigger tenemos el de update. Pues prácticamente es lo mismo, solamente que cambia la instrucción de after update. ¿Qué tenemos? Pues tenemos dos variables de nombre y apellido de varchar 30 y tenemos una consulta. ¿Para qué es esta consulta? Bueno, es para recuperar los datos que deben de ir en nombre y apellido en nuestra tabla bitácora, ya que si no hacemos esto no es posible acceder a ellos a través del mismo trigger. Y después tenemos los valores que contiene la tabla bitácora y le asignamos los valores que nosotros hemos generado, por ejemplo, número de control anterior, el nombre de apellido, la anterior clave. Si se ha modificado la calificación, la nueva calificación y la antigua calificación, la fecha en que se asignó la calificación y después tenemos el usuario, la fecha en que se modificó y como por ejemplo aquí tenemos la acción que es modificado. Estos triggers sí los estoy explicando porque estos tres van a funcionar en nuestra base de datos de Access, que sí lo permite, y más adelante les voy a explicar la parte donde se utilizan y el ejemplo de cómo Access nos envía las alertas. Y después tenemos un disparador que solo acepte calificaciones mayores que 60. Pues aquí las tenemos, de hecho, el delimiter, si la nueva calificación que se ha insertado es menor que 60,
enviaremos un mensaje de error diciendo que debe de cursar la materia. Todos estos 3 triggers se van a ver más adelante en la construcción de nuestra base de datos en Access. Por el momento solamente es esto y es una documentación de que se realizaron todos los puntos correspondientes. Y ahora sí, continuamos a instalar el ODBC. En esta parte les enseñaré cómo descargar el conector ODBC para conectar Access con MySQL. Primero nos vamos a esta página oficial y escogemos la versión de 32 bits y le damos en descargar. Nos comenzará la descarga y nos dejará un archivo como este. Después nosotros le damos clic y procedemos a dar en siguiente. Aceptamos los términos y condiciones, en siguiente y le ponemos una instalación típica y lo instalamos. Le damos que sí y nos ha dicho que ha finalizado la instalación. Ok. Una vez teniendo nuestro archivo instalado, nos vamos a herramientas administrativas, ODBC Data Source, damos en agregar, buscamos el driver ANSI, aquí está, damos finalizar, le ponemos, en nuestro caso le vamos a poner el nombre de la conexión estudiantes, una descripción si quieren, va a estar en localhost, el usuario root y la contraseña de nuestro MySQL. Y aquí probamos que está estudiantes y testeamos. Ok, le damos en OK y en aceptar. Ahora nos vamos a Access. En Access lo que vamos a hacer es abrir una nueva base de datos. Damos en crear y simplemente nos vamos a ir a datos externos, nuevo origen de datos, desde otros orígenes y base de datos ODBC. Ponemos vincular al origen de datos y le damos a aceptar. Nos vamos a origen de datos de equipos y como podemos ver aquí está lo que hemos creado. Le damos en aceptar y le damos en seleccionar todo y le damos en aceptar. De las interfaces propuestas en el documento comenzaremos con la tabla alumno. Lo que haremos será insertar un alumno más. Veremos cuánto tenemos. Vemos que tenemos 4 alumnos. Insertaremos un quinto alumno de nombre Paco Hernández, de fecha 06/06/1985. Damos en guardar. Verificamos en nuestra base de datos y como podemos ver está agregado Paco. Ahora mostraremos la segunda interfaz, que es de eliminar usuarios, o eliminar o guardar un registro de un alumno. Como podemos ver, ya actualizamos la tabla y se nos muestra el registro de Paco. Vamos a eliminar a Paco. Su ID, seleccionamos su ID y este formulario funciona. En cuanto yo presione el botón de eliminar, va a eliminar a Paco de la base de datos. Presionamos el botón de eliminar, le damos que sí, aceptar, actualizamos y como vemos Paco ya no está. Verificamos si y como por ejemplo aquí también ya tenemos en nuestra base que está eliminado Paco. Ahora continuaremos con la segunda interfaz gráfica, que es materia. En esta materia tendremos que aquí en este formulario podemos insertar otra materia. Por ejemplo, vamos a ver cuántas materias tenemos y vemos que tenemos 4 materias. Insertemos una quinta que tendrá una ID será la número, una clave 17, que será economía y le damos en guardar. Verificamos en nuestra base de datos y efectivamente se ha agregado economía. Lo que procede ahora es mostrar el siguiente formulario, donde tenemos, al igual que el otro, donde nos edita, elimina una materia. Por ejemplo, aquí ya tenemos economía. Al igual que en el otro ejemplo, vamos a eliminar la economía y le damos en eliminar. Nos dice que sí y actualizamos de nuevo y verificamos en nuestra base de datos. Como vemos, nos ha eliminado. Ahora pasaremos al tercer y último formulario, que es el de cursar. En esta tabla nosotros tendremos que agregar alumnos con unas materias. Agregaremos un alumno
que con nuestro ID nos despliega los nombres. Estos nombres no son editables según el PDF que nos proporcionaron. Estas eran las restricciones. Seleccionamos su materia, que en este caso quiero que sea programación, y damos a agregar nuevo. Verificamos haciendo un select, select from cursar, verificamos, y como vemos el ID 1, que es el que tenemos, se nos agregó la materia de clave 16. Ahora vamos al siguiente formulario. Como podemos ver, aquí ya tenemos agregado nuestro. Ahora, ¿qué pasa si queremos editar a nuestro usuario? Bueno, en esta cuestión quiero explicarles algo sobre un trigger que tenemos para este tipo de cuestiones cuando queremos editar y eliminar, y nuestro trigger está aquí. Tenemos un trigger que para editar, cada vez que el usuario edite o elimine la información de cursar, se nos insertará en una tabla llamada bitácora. Y este es nuestro trigger, lo explicaremos. Explicaré solamente una parte porque lo único que cambiará será el tipo de acción. Creamos el trigger llamado trigger modificar. Con el begin, declare. Estas dos variables nos serán de mucha ayuda, ya que en estas almacenarán los valores que nosotros estamos buscando. Hacemos un select para saber los nombres y apellidos, el nombre y apellido del alumno con su número de control. Después de que ya tenemos estos datos, insertamos en la bitácora alumno, y como podemos ver tenemos estos datos, que es el número de control, el nombre, apellidos, la clave, la calificación nueva en caso del update, la fecha del reporte anterior y nueva, el usuario que realizó la modificación, la fecha y qué tipo de acción. En este caso pues utilizaremos como es un update, utilizaremos los alt, el alt número de control, el alt de calificación, el alt reporte, el user, el now para indicar que la fecha es hoy, y es importante aquí, si la acción será modificada. Después viene el trigger de eliminación. Cada vez que se elimine un usuario de aquí, se guardará lo mismo en la tabla bitácora alumnos. Esta es la explicación del primer trigger. Bueno, sí, es un primer trigger conformado por dos. Veremos su funcionamiento. Por ejemplo, aquí queremos editarlo, su nombre es Robert. Agregaremos Roberto Carlos, lo guardaremos, actualizaremos la tabla. Como vemos, se actualizó. Ahora verificaremos en nuestro MySQL. Y bueno, tenemos a nuestro Roberto Carlos aquí. Después de esto, después de que se haya actualizado el nombre, nos iremos al tercer formulario. ¿Qué es este tercer formulario? Este tercer formulario lo que hace es aplicar una calificación. Por ejemplo, aquí está el trigger que utiliza esta tabla. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el trigger de validar calificación, que es before insert, antes de insertar, que nos indica que si una calificación es menor que 60, entonces enviar un mensaje de error que debe cursar la materia. Por ejemplo, actualizaremos este registro de Roberto Hernández. Le pondremos una calificación de 40 y la fecha será de hoy. Y damos en guardar. Y como podemos ver, nos manda un trigger. Esta es la parte donde se ejecuta el trigger, donde dice debe volver a cursar la materia. Nosotros le damos en aceptar porque no nos ha permitido. Y ahora simplemente cambiaremos el usuario por la calificación de 90. Damos guardar. Actualizamos. Y como vemos ya se nos ha actualizado. Ahora, la otra función del trigger también implica las calificaciones. Recordemos que decíamos que si queríamos actualizar una calificación se vería reflejada en él. Ahora actualizaremos de 90 a 100. Guardaremos, actualizaremos y como vemos se ha actualizado correctamente. Otra función más que probaremos ahora será la de eliminar. Aquí queremos eliminar este usuario, que es Roberto Carlos, y lo vamos a eliminar. Simplemente damos a eliminar registro
se ha eliminado correctamente. Ahora, después de esto, verificaremos la tabla bitácora alumno. Y como podemos ver, se han almacenado correctamente los valores. Aquí tenemos la primera modificación, donde actualizamos la calificación del usuario Roberto. Y podemos ver que la acción dice modificado. Después tenemos la calificación nueva, que es de 100, la calificación anterior, que es de 90, y igual la acción modificada. Después tenemos la última acción que realizamos, que fue eliminar al usuario. Como podemos ver, su calificación, y hasta acá podemos ver que dice eliminado. Con esto cumplimos con los 3 triggers que fueron implementados en el PDF que se nos otorgó, y cumpliendo con las interfaces propuestas, podemos decir que hemos terminado correctamente todo lo que se indicó en el PDF de la materia. Gracias.